pastora Damari desde Puerto Rico, y para nosotros fue una tremenda, fue un momento donde el Espíritu Santo nos habló, nos ministró y nos dio impulso como casa a lo que Dios va a hacer en nuestros medios. En esta noche yo quisiera que usted abra su Biblia conmigo, por favor. Tenemos una palabra de Dios para usted. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Reyes, el capítulo número 19, el verso 13 en adelante. Nuevamente, Primera de Reyes, capítulo 19. Allí vamos a encontrar una historia tremenda sobre el profeta, la vida del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 13 en adelante. ¿Sabes que en esta noche quisiera hablarles un rato sobre la bendición disfrazada? Que puede ser cuando uno entra en un tiempo de frustración, detrás de lo que es la experiencia inmediata de frustración. Eso es una bendición disfrazada. Y vemos acá en Primera de Reyes, capítulo 19, las Escrituras dicen: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó. ¿Cuántos aquí se deben haber asustado de la misma manera? Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morir. Estoy harto, Señor. Eso fue lo que dijo el profeta Elías. ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida, si no le han dicho eso al Señor, se lo han dicho a una persona y quizás a usted mismo? Estoy harto, se acabó, ya no puedo más. A mí me gusta el profeta Elías mucho porque en mi estimación era bien claro, bien honesto con Dios, bien honesto con la gente también. Y dice el verso, nuevamente el verso 13, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego el verso 5, se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó o lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el verso 7 sigue diciendo: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Y el verso 8, el último, dice: Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida. Mire qué tremenda es la bendición de Dios cuando Dios decide tocarte, bendecirte, hacer algo en ti. Mira lo que dice el verso número 8. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido de esa comida, ¿verdad? Viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. El verso clave de este estudio en esta noche es el verso número 3, donde dice: Elías se asustó. También en ese verso, en el original, la palabra asustó también se puede traducir se frustró. Hubo un tiempo en la vida de Elías donde él se frustra. Esto fue uno de los momentos. Y de eso es lo que yo quisiera, por lo menos por un rato, hablar con ustedes en esta noche sobre lo que es la frustración en la vida del ser cristiano, de la vida de gente dentro de la iglesia. Elías, este hombre, vemos en esta historia, él era un hombre muy celoso por las cosas de Dios y muy dedicado al Señor. Sin embargo, después de una asombrosa victoria, porque ya
El profeta Elías, Dios le había dado una tremenda victoria sobre los 450 profetas de Baal. Pero también el texto dice que habían 400 profetas adicionales de la reina Aserá. Aserá era una reina de menor grado de Baal, pero también era una reina a la cual le guardaban sus estatutos y le adoraban y la honraban y le servían. Igualito que Baal, pero Baal era de mayor estatura, de mayor fuerza dentro de ese pueblo. Y en esta ocasión, la palabra dice que Elías, Dios le da una victoria tremenda sobre sus enemigos. 450 profetas de Baal, más los 400 de Aserá, que no se mencionan en esa porción de las Escrituras, pero sabemos que en el contexto de la historia también habían 400 profetas de Aserá, una reina, una diosa. Y vemos como Dios entonces a este hombre le da una tremenda victoria, donde él hizo lo imposible. No solamente bajó del cielo fuego, pero también el fuego baja sobre el agua, que eso es imposible, es una mezcla imposible. Pero quiero decirte que eso a nosotros nos enseña que Dios romperá todas las reglas, romperá las leyes naturales para alcanzarnos a nosotros. Si puede hacer llover, no solamente que baje fuego y caiga sobre un altar bañado en agua, que se supone que no arranque el fuego, pero sobre eso también manda lluvia, y un pueblo que estaba en sequía ahora tiene mucha lluvia, y Dios bendice al pueblo por la obra y por la fe de un solo hombre. Por lo tanto, este hombre Elías, como usted y como yo, somos celosos por la obra del Señor, celosos por nuestro caminar, celosos por nuestra vida en Dios. Este hombre estaba dedicado al Señor desde una juventud muy temprana. Sin embargo, después de esta grande victoria, donde se supone que él se vaya tranquilo y se goce la victoria y tome dominio sobre el lugar, ahora la reina o la esposa del rey, Jezabel, le envía un reto y le dice: de la misma manera que tú mataste 1000 profetas, ahora yo te voy a mandar a matar a ti. Y este gran hombre que vio con sus ojos la gloria de Dios, vio la intervención de Dios en su vida, vio cómo Dios hizo un milagro creativo, porque eso de bajar fuego del alto, eso es el milagro número 1. Segundo milagro fue cuando el fuego cae sobre un altar donde estaba la leña mojada, y allí vemos el milagro número 2. Y el 13, que cuando termina todo esto, él ve que baja del cielo un torrente de agua, llenando toda la área y terminando con una tremenda sequía que existía en la tierra en ese entonces. En lugar de él disfrutarse la victoria, yo me acuerdo, y mientras yo cuento esto, me acuerdo que un hombre de Dios me dijo en una ocasión: el día después de la grande victoria es igual o más importante que el día de la victoria. O sea que a base, lo que nos enseña esto es que no bajemos la guardia, nos mantengamos alerta, disfrutemos la victoria, caminemos en ella, vamos a rendir el fruto, vamos a cosechar lo que hemos sembrado, pero tenemos que estar en alerta, tenemos que estar pendientes, porque este hombre nos enseña que después de esta tremenda victoria contra Baal y contra sus profetas, esta mujer le lanza un reto, una amenaza de vida, y el hombre se esconde. Le da no solamente el miedo, pero le frustra, se siente frustrado. Ahora, yo fui motivado porque yo también he sido frustrado muchas veces en mi vida. ¿Saben que los hombres y las mujeres más grandes de Dios en la historia de las Escrituras y en el día de hoy son gente que no siempre tienen el mismo ánimo? Son gente que no son perfectas, son gente que se frustran, pierden el ánimo, se debilitan, no quieren trabajar, se les caen sus brazos, se cansan, se sienten agobados. No son gente perfecta, pero ese es el tipo de gente que Dios usa como Elías para hacer grandes cosas para Dios. Así que, ¿qué es la frustración? Porque la frustración no solamente entró en la vida de Elías, pero también entra en la vida de nosotros. Yo busqué en el diccionario WordPress, que es un tremendo diccionario en inglés, y tuve que traducir todo esto en español. La definición de frustración es la siguiente: se trata de un sentimiento desagradable que se produce
cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas. ¿Cuántos pueden testificar que eso le ha pasado a usted? A veces tenemos expectativas a una altura o en alguna cosa o en alguna persona y esas expectativas no son alcanzadas. Por lo tanto, la frustración es un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Para la psicología, la frustración es un síndrome que presenta síntomas diversos. De todas formas, estos síntomas están todos vinculados, escucha esto bien, a la desintegración emocional. O sea que la frustración no cuidada, no bregada, puede llevar a una persona, aunque sea un cristiano, aunque sea una persona súper espiritual, aunque haya vivido en la iglesia toda la vida, pero la frustración no bregada, no operada, no abierta por la palabra y por el Espíritu Santo, puede llevarnos a un lugar de desintegración emocional, que se vive en diferentes niveles y con múltiples causas y consecuencias. Por lo tanto, el impacto de la frustración sobre el sujeto varía de acuerdo a la personalidad y a las diversas variables que son difíciles de controlar. ¡Wow! La frustración, por lo tanto, puede desencadenar. ¿Cuántos aquí se han sentido frustrados? Y eso no bregado, no tratado, no operado por el Espíritu Santo, ha desencadenado. La frustración es la base que desencadena un montón de cosas en nuestras vidas si no bregamos con ella bien. El problema no es frustrarnos, el problema entonces se ubica en bregar correctamente con la frustración. Por lo tanto, la frustración puede desencadenar problemas psicológicos cuando se vuelve patológica, o sea, una enfermedad, y se requiere de la asistencia profesional. Por lo tanto, la frustración puede ser una emoción momentánea, donde nos sintamos afectados, conmovidos, y al extremo donde la frustración nos puede llevar a la enfermedad mental, emocional y por ende espiritual. La frustración supone un sentimiento de privación. Bottom line, Elías, Dios le da la victoria. Él quiso gozarse la victoria cuando Jezabel lanza el reto. ¿Qué le pasa? Le roba el disfrute de la victoria. Le roba el poder decir: Dios estuvo conmigo. Mató a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Me voy a gozar la victoria. No pasó ni un solo día y ya la palabra que escuchó, y eso nos pasa a nosotros en diversas áreas de nuestra vida, en la altura de una tremenda bendición, de repente algo sucede, una palabra viene, un acontecimiento, algo entra, algo cambia y nos baja del lugar de la victoria. Y la frustración en la vida de este hombre lo privó de una satisfacción vital. Porque mire que es vital gozarse la victoria, porque la vida no es fácil. ¿Cuántos pudieran entender? La vida no es fácil. Esa es la realidad. Y cuando Dios nos da una victoria, la queremos disfrutar, queremos gozarla, queremos bendecir al Señor. Pero es como dijo el gran hombre de Dios que me dijo: cuídate el día después, porque el día después de la victoria a veces es más importante que el día antes. Por lo tanto, él baja la guardia, llega la palabra, se le olvidó de un momento a otro que había obtenido una tremenda victoria, se frustra, se cansa, se le bajan los brazos y él se esconde de una sola mujer, cuando ya había destruido 850 profetas. La frustración, por lo tanto, es un sentimiento que te priva, te rompe el sentido de victoria, de satisfacción vital que es necesaria para nosotros. Les tengo un ejemplo. Un niño que es hijo único,
puede sentirse frustrado si su mamá queda embarazada. Cuando nace su hermano, la frustración se transforma en una conducta celosa o agresiva hacia este otro hijo, ese otro niño. Por lo tanto, la mayoría de la gente reacciona de tres formas o maneras ante una situación que cause frustración. Número uno, la agresividad. Uno se frustra y hay tres formas o maneras básicas ante la cual la gente reacciona. Número uno, la agresividad, la que lleva a la persona que esté viviendo aquella, saque a flote su ira y descargue golpes ante el objeto que causa la frustración. Esto pasa mucho con padres cuando tienen hijos que los frustran. La corrección o la disciplina no se dirige para corregirlos o para enderezarlos, sino que el golpe a veces que le causan a sus hijos, físicamente o verbalmente, es una manifestación de una frustración porque el objeto no alcanzó unas medidas que se habían formulado con anticipación. Por lo tanto, la que lleva a la persona que esté viviendo aquella, saque a flote su ira y descargue golpes ante el objeto que causa la frustración. Y vemos que entonces, un ejemplo para entender este tipo de respuesta es cuando un chofer de un carro de carreras no consigue llegar a la meta como ganador. Una persona que se prepara, que hace su ejercicio, brilla el carro, lo tiene preparado todo el equipo, y ese hombre que es fácilmente frustrado, que reacciona de manera agresiva hacia la frustración, él no gana la carrera, no consigue la meta, y cuando se baja del auto lo comienza a golpear insistentemente y romperle las llantas, las ventanas. O sea que la primera manera de reaccionar contra la frustración es agresividad. Número 2, la segunda manera que uno reacciona cuando se encuentra frustrado se llama la herramienta de huida. Primera es agresividad. Veo muchas cabezas haciendo así. Esta es bien usada involuntariamente por los seres humanos. De las tres, esta es la más que se usa. La herramienta de huida. Te sientes frustrado, huyes. Eso es lo que hizo Elías el profeta. Cuando viene la palabra de Jezabel, él oye y ¿qué hace? Huye. Se esconde en una cueva. La huida, que es la segunda manera que nosotros reaccionamos hacia la frustración. La persona utiliza la huida como mecanismo para acabar con su frustración. Y el asunto de acabar con ella, eso es nada más un sentimiento, porque la frustración todavía está ahí. Por lo tanto, la persona utiliza la huida como mecanismo para acabar con la frustración. Dos palabras clave: evitar y escapar de la situación es un mecanismo de defensa. O sea, te quieres proteger. No quieres reaccionar de manera agresiva porque dentro de ti te dices a ti mismo: yo me conozco. Y en lugar de bregar con el objeto, con la frustración, ahuyir crispín, como dirían en Puerto Rico. Número 3, la sustitución es bien importante. Sustituimos el objeto de nuestra frustración. O sea, cambiamos el video y el audio. Con ella, la sustitución, lo que se expresa es que la persona que está viviendo la frustración, lo que hace es cambiar la misma por otra, que no le produzca esa angustia. Es diferente a la huida. La huida es temporal, se esconden, se van, pero regresan. Sustituir es dejar el trabajo, un ejemplo, porque la gente a tu alrededor te frustra. Dejas el trabajo, lo vas a sustituir, o sustituimos el esposo, la esposa, la iglesia, los hijos, los hermanos,
sustituimos algo por otro porque creemos que la grama es más verde al otro lado. Y lo que termina pasando es que a veces es peor al otro lado. Por lo tanto, una persona que está frustrada en su trabajo, en su profesión, con su carro, el carro se rompe, en lugar de arreglarlo de manera paciente, lo queremos sustituir, cambiar por otro. Con ella lo que se expresa, como dije ya, es que la persona que está viviendo la frustración lo que hace es cambiar la misma por otra que no le produzca esa angustia. Por lo tanto, mi gente, una vez expuestas estas tres modalidades de comportamiento o de reacción ante la frustración, hay que subrayar que entre ellas, la que sí se recomienda por los expertos de la salud es la tercera, que se considera que sí es apropiada para hacer frente a una frustración. Lo que están diciendo los psicólogos es, en lugar de reaccionar de una manera agresiva contra el objeto de tu frustración o de huir, es bueno moverte del sitio, leave the territory por un tiempo y regresar en mejores cabales, en mejores situaciones. O sea que huir o sustituir de manera temporera. Si hay un argumento entre dos personas, si tienes una relación mala con tus hijos, si en tu trabajo te frustras continuamente, lo que están diciendo los psicólogos y los doctores de salud mental y emocional es que es mejor dejar la situación por un momento, hacer otra cosa que no te cause frustración y bregar contigo y luego regresar a la situación. Según la teoría de la frustración, se produce un efecto paradójico cuando comienza la denominada fase de extinción, que lleva al sujeto a no reforzar la conducta y por lo tanto sobreviene la sensación de frustración. Yo quiero poco a poco ir bajando y hablarles sobre unos distintos tipos de procesos frustrativos. Y escriban esto, son 4. La frustración por barrera. Ese es el primer tipo de frustración. La frustración por barrera es cuando existe un obstáculo que impide alcanzar tu objetivo. Cuando hay algo entre tú y tu meta que no se mueve, eso te produce frustración. Número 2, la frustración por incompatibilidad de dos objetivos positivos. Existe la posibilidad de alcanzar dos objetivos, pero estos son incompatibles entre sí. Número 3, la frustración por conflicto, evitación. La huida ante dos situaciones negativas. Y número 4, la frustración por conflicto, aproximación. Y esto es bien importante, la 4, la indecisión ante una situación que provoca resultados no deseados. Isaías el profeta escribió en el capítulo 26, el verso 3: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confío. Lo que sí nosotros sabemos al lado de acá de la psicología, que el que es firme en sus pasos y reacciona de una manera cautelosa y cuidadosa ante la frustración de vida, aquella persona es la que Dios ayuda, a la que Dios interviene, a donde Dios es introducido en la situación y en el panorama. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando viene, nos sobrelleve un momento como el que le vino a la vida de Elías? Número 1, vamos a preguntarnos, ¿lo causé yo mismo? Porque es importante conocer la raíz de la frustración. Y los psicólogos dicen que el 70% de la gente produce su propia frustración. Es algo que hicimos nosotros mismos, lo causamos. Gálatas capítulo 6, la Biblia dice, verso 7, cada uno cosecha lo que siembra.
si no le damos tiempos, para usar un ejemplo, si no le damos tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad, no podemos esperar después en su vida cosechar una relación íntima con ese hijo. Y nos frustramos ese resultado. Por lo tanto, número uno, tenemos que preguntarnos cuando estamos frustrados, sea en una relación con otra persona, sea en su trabajo, sus estudios, su sistema o su situación económica, financiera. ¿Fui yo que causé esto? ¿Fui yo el que sembré por mucho tiempo para causar lo que me está sucediendo ahora? O sea que cuando viene la frustración a tu vida, pregúntate, número uno, ¿lo causé yo? Número dos, debemos de preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Cuando la frustración viene, hazte esa pregunta. Número dos, ¿qué puedo aprender de esto? Porque Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O sea que si lo causamos nosotros o no, tenemos que estar seguros que hay algo que podemos aprender de lo que estamos viviendo. Si huimos de la situación, no estamos aprovechando la vivencia, la experiencia. Si atacamos con agresividad y con enojo, estamos tratando de borrar la experiencia. Pero si entendemos que en todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, hay una lección. Porque el apóstol Pablo escribió todo. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahora, vamos a hablar claro, hay muchas cosas malas en el mundo. Algunas de ellas no las producimos nosotros, pero algunas de las frustraciones son producidas por elementos exteriores, pero nos causan frustración. No es que nosotros sembramos mal o la instigamos o reaccionamos de manera adversa, pero cuando viene la frustración es bueno preguntarnos, ¿qué yo puedo aprender de esto? Piense usted en esta noche en una tragedia que usted vivió, cuando le sucedió. ¿Qué usted aprendió de esa tragedia? ¿Qué usted aprendió de esa experiencia? ¿Qué se aprendió de una noche larga? No pierda el tiempo, no pierda toda la noche sin dormir, sin aprender algo, sin tomar notas, sin recordar, sin crecer. La frustración es buena para crecer a través y por causa de ella. Por lo tanto, número dos, pregúntate, ¿qué yo puedo aprender de esto? Hay muchas cosas malas en el mundo, pero todas las cosas trabajan para el bien. Dios puede tomar lo negativo y convertirlo en algo positivo si se lo permitimos. Pero si huimos, Él no puede. Regresará a esa misma frustración. Si la atacamos, tampoco puede. Pero si reaccionamos, como dijo el punto número 3, sustituir temporariamente la situación, o sea, salirte del panorama, dejar que Dios se meta, calmarte, bregar contigo y después regresar dentro del panorama y dentro de la escena y bregar con ella, entonces Dios puede tomar lo negativo y convertirlo en algo positivo si se lo permitimos. Utilizar la irritación como una oportunidad para ser más como Cristo. Ayúdanos el Señor lograrlo. Número 3. Cuando viene la frustración, pregúntate primero, ¿la produje yo? ¿Puedo hacer otra cosa? ¿Puedo sembrar diferente? Número 2. Pregúntate qué yo puedo aprender y sáquele toda la experiencia posible a esa frustración, esa experiencia negativa, pero que Dios puede usar para tu bien. Y número 3, dentro de tu frustración, da gracias a Dios en esa situación. Es ahí donde la fe crece. En el dolor profundo que puede causar la frustración, cuando el profeta Elías se esconde en el desierto y se va a una cueva. Cuando tú te escondes, porque yo me he escondido, ¿cuántos aquí se han escondido en algún momento de su vida? Nos escondemos, queremos huir. ¿Por qué? Porque no queremos sentir el dolor y no sabemos qué hacer.
Pero si en ese momento donde no entendamos, aprendemos a darle gracias a Dios en la situación, estás provocando nuevamente que Dios se meta. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: den gracias a Dios en toda situación. No tenemos que estar agradecidos por una mala situación, y quiero aclarar, no es estar agradecido por la tragedia. Uno no agradece la tragedia, pero uno es agradecido a Dios dentro de una mala situación. Hay una diferencia. No tenemos que estar agradecidos por una mala situación, pero puede ser agradecido en una mala situación. ¿Entendieron? Si tu carro se te queda sin gasolina, para usar un ejemplo sencillo, no le des gracias a Dios porque tu carro se quedó sin gasolina. Dale gracias a Dios que ya que se quedó sin gasolina, Dios va a suplir. ¿Ven? En la situación. Número 4. La frustración puede ser una bendición disfrazada. En el caso de Elías, si usted lee los versos después de la escritura que leímos en esta noche y el próximo capítulo, usted va a ver que esta frustración, que fue la mayor en la vida del profeta Elías, esta frustración estaba disfrazada una tremenda bendición. Porque cuando Elías va y se esconde, primero se esconde debajo de un arbusto, después se mete en una cueva, todo el tiempo huyendo de Jezabel y de su ejército, después de haber visto a un Dios grande y un Dios poderoso. En ese estado de frustración donde este gran profeta de Dios ya no sabía qué hacer más, ya no sabía qué más orar, qué más herramienta utilizar, porque cuando uno está en la retirada, en la huida, cuando uno está en esa condición es porque ya hizo todo lo que pudo hacer. Y él estaba en esa, pero detrás de toda esa experiencia había una bendición disfrazada. Proverbios capítulo 17, verso 22. Ese verso a mí me bendice mucho. Dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. ¿Qué es lo que queremos decir? Cuando viene la frustración y tú entiendes de dónde viene la frustración, cómo tú vas a reaccionar con ella, cuando tú entiendes lo que tienes que hacer para bregar contigo mismo primero, entonces vamos a entender todo, que dentro de una situación frustrante, detrás de todo eso, si operamos de manera correcta, hay una tremenda bendición disfrazada detrás. Este hombre escondido se acostó a morir debajo de un arbusto, se escondió en una cueva, allí lo encontró Dios. Lo que quiero decirte en esta noche en casa, y los que nos están viendo a través de jubiloorlando.org, es que donde tú te encuentres en el lugar de tu frustración, si aprendemos a operar de manera correcta, Dios te va a encontrar allí, debajo del arbusto, metido en la cueva, donde ya has entregado todas tus posibilidades. Si aprendemos a entender que detrás y entre toda esta situación hay una bendición para mí. Este hombre está frustrado, está escondido, llegan los ángeles del Señor, llega el Señor, le da comida, le da agua para beber, y dice las escrituras, se recuerdan que hice énfasis, que después de eso, después de que comió y bebió agua, caminó en el desierto 40 días. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo por esa escritura? Que en tu momento más difícil de frustración, en el momento donde parece que tú vas a perder todo lo que hayas sembrado, parece que vas a perder todo por la cual tú estás trabajando, Dios te dice que cuando ya te rindes y permites que Dios te ministre, porque a veces huyimos de la situación, huyimos tanto que huyimos hasta de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Cerramos todas las compuestas, por lo menos yo he sido así toda la vida. Yo he reaccionado de la frustración de la primera manera y de la segunda manera. Tengo bachillerato en enojarme y maestría en huir. Y ya no tanto, porque ahora estoy bregando, ya yo sé lo que todo esto conlleva en mi vida. He visto la pérdida de tiempo.
Pero cuando uno está en un momento como este profeta, donde ya no hay otra alternativa, Dios entonces interviene. Y intervino en su vida y le dio agua y comida. Dice la Biblia que le dio pan y agua, y con eso nada más, una sentada, caminó 40 días en el desierto. ¿Qué es lo que Dios te dice que esta noche casa? Que cuando estés en ese momento, confía en el Señor, haz un análisis honesto, hazte primero la pregunta: ¿esto lo causé yo? Busca la raíz. Cambia tus patrones de comportamiento. Deja que Dios se meta en todas las áreas de tu vida. Número 2, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Dónde es que Dios me va a enseñar? ¿Dónde está la revelación de esta experiencia? Número 3, en cada cosa y en cada situación aprendamos a darle gracias a Dios. Número 4, entendamos bien claro que hay una bendición disfrazada detrás de toda experiencia frustrante. Convierte la frustración en algo divertido o humorístico. Yo he visto en el caso de mi esposa, en momentos difíciles de su vida, donde ella se ha frustrado, la he visto comenzar a reírse. Y me ha dicho: es que no puedo hacer nada más, me tengo que reír. Esa risa es buena. Acumule muchos videos de comedia, de risa. Yo les hablé hace unas semanas atrás cómo la risa sana. Búsquese reír, busque el humor, busque lo positivo en cada situación difícil. La Biblia dice, como lo leí, el buen sentido del humor es el antídoto de Dios para la ira y para la frustración. Y número 5, y para terminar, busquemos cómo cada acontecimiento nos impulsa hacia nuestro propósito. Si entendemos que en cada cosa está metida Dios, José, en cada cosa, Irma, Dios está metida, en cada cosa, Luis, Dios está insertado en nuestras vidas.